Lunes de la cuarta semana de Cuaresma. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos del 43 al 54. 2 días después marchó de allí hacia Galilea, pues Jesús mismo había dado testimonio de que un profeta no es honrado en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, le recibieron los galileos porque habían visto todo cuanto hizo en Jerusalén durante la fiesta, pues también ellos habían ido a la fiesta. Entonces vino de nuevo a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Cafarnaúm, el cual, al oír que Jesús venía de Judea hacia Galilea, se le acercó para rogarle que bajase y curara a su hijo, porque estaba a punto de morir. Jesús le dijo: «Si no ven signos y prodigios, no creen». Le respondió el funcionario real: «Señor, baja antes de que se muera mi hijo». Jesús le contestó: «Vete, tu hijo está vivo». Aquel hombre creyó en la palabra que Jesús le dijo y se marchó. Mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro, diciendo que su hijo estaba vivo. Les preguntó la hora en que empezó a mejorar. Le respondieron: «Ayer, a la hora 7ª, le dejó la fiebre». Entonces el padre cayó en la cuenta de que precisamente en aquella hora Jesús le había dicho: «Tu hijo está vivo». Y creyó él y toda su familia. Este segundo signo lo hizo Jesús cuando vino de Judea a Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos avanzando en este tiempo de Cuaresma y cada día que pasa, la liturgia de la palabra, la Iglesia en la liturgia de la palabra, nos va presentando a Jesucristo como cada vez más cercano, al alcance de nuestra mano. Este Evangelio podríamos titularlo: Ver a Jesús, acercarnos a Jesús. Pero es porque Él antes nos ha visto y antes se ha acercado a nosotros. Él mismo lo dice al comienzo de este Evangelio: un profeta no es estimado en su propia patria. Jesucristo había marchado desde Judea hacia Galilea y ahí va a decir que un profeta no es honrado en su propia tierra, en su propia patria. Y es que toda esa región era su patria, la región de Galilea. Ahí quedaba, dentro de esa región, Nazaret. Pero además estas palabras podríamos considerarlas de manera mucho más amplia, mucho más general. Toda la tierra, toda la humanidad, la tierra como planeta, es el pueblo de Jesús, es la patria de Jesús. Pero también podríamos decir que muchos, o la gran mayoría, no han querido recibirlo y no lo quieren recibir. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Él era la luz y prefirieron las tinieblas. Él era la vida y estaba en el mundo y el mundo no lo recibió. Ya estas primeras palabras del Evangelio de hoy nos dan una idea de cómo hay que recibir a Jesucristo, de cómo hay que tener el corazón dispuesto para aceptarlo en nuestra vida. Y es que nos sigue diciendo aquí San Juan, que es el que nos va contando esto, que los galileos lo recibieron bien. 2 días después marchó de allí hacia Galilea,
pues Jesús mismo había dado testimonio de que un profeta no es honrado en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, lo recibieron bien los galileos, porque habían visto todo cuanto hizo en Jerusalén. Los galileos lo recibieron bien. Que nosotros recibamos bien a Jesucristo. Pero ¿qué significa recibirlo bien? ¿Acaso contentarnos con acompañarle en una procesión? La procesión del Señor de los Milagros. ¿Cuántas veces escuchamos decir, yo voy a la procesión todos los años en el mes de octubre? O en mi pueblo, la procesión del Señor de los Milagros. O llega la fiesta de Cachuy y he hecho la promesa de ir a Cachuy y voy a Cachuy. ¿Eso será suficiente para decir que he recibido bien a Jesús? ¿O no será más bien recibirlo por los sacramentos, por ejemplo, la confesión, la Sagrada Comunión, por la oración, esos encuentros personales, íntimos con Jesucristo, tan necesarios todos los tiempos, pero más aún ahora, en este tiempo en el que nos encontramos, recibir a Jesucristo en los demás? También aquí, especialmente los sacerdotes, ¿cuántas veces nos falta recibir bien a Jesucristo en los demás? Personalmente, ¿cuántas veces me falta recibir mucho mejor a Jesucristo en tal o cual persona? Que lo recibamos bien en los demás. Los galileos lo recibieron bien, que ahora nosotros lo recibamos bien. Porque habían visto todo lo que había hecho. Por eso lo recibieron bien. Habían visto todo lo que había hecho. Nosotros también vemos lo que ha hecho sobre todo en nosotros mismos. Nos ha dado la vida a través de nuestros padres, nos mantiene en la existencia, porque si seguimos existiendo, aún en este tiempo de pandemia, cuando vemos que tanta gente parte antes que nosotros, porque nos ha dado la fe, porque esas facultades de la inteligencia, la voluntad, la libertad, esas cualidades con las que hemos venido adornados, nadie puede decir no tengo una cualidad. Todo lo hemos recibido de Dios, de Jesucristo, Dios hecho hombre. Los galileos lo recibieron bien porque habían visto todas estas cosas. Nosotros también vemos estas cosas. Vemos que se ha quedado entre nosotros, aquí, en el sagrario, de manera sacramental, está Dios hecho hombre. En la Santa Misa estará presente en el momento de la consagración, cuando el sacerdote pronuncie esas palabras, tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Jesucristo se hace presente, realmente presente entre nosotros. Luego nos sigue diciendo San Juan que un funcionario real que tenía un hijo enfermo fue a verle y le pedía que curara a su hijo. Este hombre se acercó a Jesús, fue a verle, fue a ver a Jesús. Nosotros en estos momentos tenemos a Jesús entre nosotros. Está en el sagrario. Dentro de unos momentos estará, tras las palabras de consagración, en la patena, en el cáliz. Luego podremos recibirlo con el alma limpia en la Sagrada Comunión. No solamente podemos acercarnos a Él para verlo, sino tenerlo con nosotros. Lo tenemos siempre, lo tenemos al alcance de la mano. Aquel hombre, aquel funcionario real, se acercó por una necesidad. ¿Cuántas necesidades tenemos cada día, cada momento? Ahora, en estos tiempos, ¿cuántas necesidades por nuestros enfermos, familiares, conocidos, gente de nuestro barrio?
y tenemos necesidad de pedirle por todo ello, pedir por las almas de nuestros difuntos que en este tiempo han ido cayendo, o mejor dicho, Jesucristo los ha ido llamando a su lado, recordando aquello que dijo también nuestro Señor en algún momento a sus apóstoles y por lo tanto a toda la iglesia: me voy a prepararles sitio, y cuando vaya y les haya preparado sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que estén donde yo también estoy. Jesucristo quiere que estemos junto a Él, y si en este tiempo de pandemia ha ido llevando a unos y otros, haciéndoles pasar por esa purificación de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento de verse como abandonados, solos, muriendo sin ningún ser querido que les acompañe, eso ha sido como una purificación, pero que Jesucristo lo ha hecho para poder tenerlo al lado de Él. Cuando vaya y les prepare sitio, volveré y los llevaré conmigo, para que estén donde yo también estoy. No hay manifestación de amor más grande que estar junto a quien se ama. Y Jesucristo, que nos ama infinitamente, quiere que nosotros estemos junto a Él. Por eso, también en este tiempo, venimos a pedirle al Señor que todos aquellos que han sido llamados por Él, efectivamente estén con Él. Y así como le pedía ese funcionario real por su hijo, nosotros pedimos por tantas y tantas intenciones. Y Jesucristo le va a decir: anda, tu hijo está curado. Y aquel hombre creyó en la palabra de Jesús. Y así lo dice San Juan: aquel hombre creyó en la palabra de Jesús. Ahora necesitamos seguir creyendo en la palabra de Jesús, en la Biblia, porque lo que está contenido ahí es palabra de Dios, y más concretamente en los evangelios, palabra de Jesús, palabra del Señor. Por eso el sacerdote, cuando lee el evangelio en la misa, dice palabra del Señor. En la primera o segunda lectura, cuando lo lee quizá un laico o también el mismo sacerdote, porque esas lecturas son o del Antiguo Testamento o de algunas cartas del Nuevo Testamento, pero no los evangelios, se dice palabra de Dios. Pero cuando lee el sacerdote el evangelio, dice palabra del Señor, porque efectivamente es palabra de Jesús. Aquel hombre creyó en la palabra de Jesús. Les decía que ahora necesitamos seguir creyendo en la palabra de Jesús. Pero siempre hay que recordarlo. ¿Qué significa seguir creyendo? ¿Qué significa esto? Una sola palabra: fe. Fe que a la vez tiene dos aspectos. Y lo podemos decir en dos palabras: aceptación y seguimiento. Aceptación de unas verdades reveladas por Dios y seguimiento de la persona de Jesucristo, Dios hecho hombre. Y ya casi al final, San Juan nos dice que aquel funcionario real creyó él con toda su familia. Creyó él con toda su familia. Qué importante es la familia. Siempre ha sido así, desde los inicios de la humanidad. Pero hoy, en estos días, en este tiempo, en estos momentos de la historia, quieren destruir la familia. Hay muchos intereses, muchas voces, muchos corazones deseando destruir la familia por el interés de sus dineros, sus placeres, sus querer tener autoridad a costa de todo, a costa de la familia. Por eso es importante fijarnos en esto que nos dice San Juan: creyó él con toda su familia. No hay palabra de la Sagrada Escritura dicha sin un sentido. Todo tiene sentido. Y efectivamente, este milagro lo realiza nuestro Señor en Caná de Galilea. Hay que recordar que el milagro anterior, un milagro anterior también Jesucristo lo realizó en Caná de Galilea, y también en un ambiente familiar,
en unas bodas, en un matrimonio. Había faltado el vino y una familia, el miembro de una familia, la familia de Nazaret, de la Sagrada Familia, María se dio cuenta y le dijo a su hijo, no tienen vino, Jesús, a su hijo. ¿Qué nos importa a ti y a mí, mujer?, le va a decir nuestro Señor. Pero Jesucristo, como buen hijo, terminó obedeciendo a su mamá. Y la Virgen va a decir a los criados, hagan lo que Él les diga. Y Jesucristo realizó un milagro en un ambiente familiar, en un ambiente de matrimonio. Aquí también hay este mismo ambiente. Creyó Él con toda su familia. Eso es significativo. Jesucristo, la Virgen Santísima, nos están hablando de la importancia de la familia. Valoremos ahora más que nunca nuestras familias. Cuidemos nuestras familias. Que en nuestra familia esté siempre presente Jesucristo y la Virgen Santísima. Que este Evangelio nos ayude a ir centrándonos cada vez más en este tiempo de Cuaresma, en Jesucristo, en nuestras familias. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.